¿Qué es? ¿Para qué sirve? A ver, doctora, quiero hablar a la doctora. A ver, ¿qué es el menisco? Un amortiguador. ¿Pero qué es este cosa? ¿Tejido de qué está compuesto generalmente? Claro. ¿Han visto, no? ¿Cómo es el menisco? No es ni blando ni duro, es casi un término medio. Mayormente está compuesto por cartílago. ¿Ya? ¿Qué es la función? Como ya dijo, generalmente es de amortiguación. Es entre el fémur y la tibia. Sigamos. Miren, estructuras fibrocartilaginosa, tiene forma triangular, más gruesa en la periferia. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que acá en la periferia es ancha y al medio es angosta. O sea, así va, de ancho para angosto. Componentes, miren, todos los componentes que tiene: colágeno, fibrocondocitos, proteogluconato, glicoproteína y elastina. Si quieren ser más microscópicamente, son 3 capas. La superficial es un entrelazado preciso, el medio un entrelazado anárquico en cualquier distancia, y el profundo es de circunferencia y radial. Sigamos. Miren, acá está el menisco entre el fémur y la tibia. Miren, quisiera ir para que se note mejor ahí si hay mucha luz. Esto es el menisco normal. Miren el tamaño y la forma, cada uno es distinto. Cierra todavía. Ahí hay cita salud. Después que salude, para que sea mejor. No tenemos curioso. ¿Ya ven? Miren la forma y el tamaño. Esto es la verdad. Acá tenemos una ruptura simple. Sigue. Y acá no. Por lo normal no se nota mucho. Sí. Y acá hay una ruptura más compleja. Sigamos. Miren lo que les decía. A ver. Como todo órgano, tiene su irrigación y su sensibilidad. A ver, comenzamos. ¿Quién lo inerva? ¿Quién le da irrigación al menisco? Fija. ¿Quién le da? Comenzamos del ventrículo izquierdo. De ahí sale la aorta, ¿no? Callado después. Baja. Torácica. Abdominal de ahí. Ilíaca común. Ilíaca común. ¿Cuál femoral? Hay dos femorales, una femoral profunda y una Superficial. superficial. De ahí sigue bajando hasta acá. Poplitea. La poplitea. Y esta, ¿quién lo inerva? No, ¿quién lo irriga al menisco? ¿Poplitea? No, Una rama. ¿Cuál es? Tiene condiciones de político, ¿no? otro congresista. ¿Ya? Miren, es la arteria superior, inferior, media y lateral. ¿Qué hacen así? Ramas de la geniculada y esto a la vez es rama de la femoral profunda. ¿Ya? Esta es la zona que hemos dicho, la zona roja, la que está en la periferia, la zona roja blanca que está al medio, como dice el ámbar, y la zona blanca al centro. Las lesiones desde esta zona a la zona roja siempre se recuperan o se cicatrizan, pero una lesión a este nivel no, porque falta de irrigación. Miren el triángulo del menisco. Sigamos. Doctor, una consulta. Sí. Cuando se hace una operación, se corta la parte blanca y esa parte se deja así. Se bota. O sea, cuando, por ejemplo, si tienes una lesión a este nivel, realmente se estirpa este pedazo, no se sutura. En cambio, si tuvieras una lesión a este nivel, acá se sutura. Se hace una sutura intra por artroscopía. Vamos a ver después el tratamiento, no hay problema. Miren, tenemos acá, ya le hemos dicho cómo es la forma. La medial es forma de C y la de interna es la forma de O. Miren cómo se ve en una resonancia magnética. Funciones, transmisión y absorción de fuerzas. ¿Alguien lo dijo allá? El menisco está acá.
mira cómo es la irrigación. Congruencia y estabilidad. Si tú ves acá, esto va saliendo. Pero como el menisco te da, que tenga una congruencia y estabilidad entre el cóndilo y la meseta tibial. Entre el cóndilo y la meseta tibial. Eso es gracias al menisco. Después, siempre es muy importante la lubricación, ¿no? Distribución de líquido. A nivel de la intraarticular, nutrición, absorbe y secreta nutrientes del líquido sinovial y también, como cualquier órgano, tiene terminaciones nerviosas, es por eso que duele. Sigamos. Miren cómo es el menisco medial. Tiene forma de C, menos móvil pero más grande. Tenemos el otro, el menisco lateral, forma de O, más móvil pero más pequeño. Sigamos, y ahí tienen la pieza anatómica. Cuadro clínico. Mira, ¿cómo tiene que haber? Generalmente tiene que haber un antecedente traumático. En jóvenes, generalmente es accidentes deportivos, futbolistas, hockey, toda esa cosa. En cambio en ancianos puede ser una simple caída. El mecanismo se produce cuando hay un componente de rotación en una rodilla apoyada. Tú apoyas la rodilla, que es una rotación externa o una rotación interna. Localización más frecuente de la lesión es en el cuerno posterior del menisco medial. Sigamos, miren, está la charapoda, una rotación, y aquí está, ¿quién está? Messi, ¿no? Ya. Otro. Fede. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dolor difuso en la rodilla, derrame articular, prueba del témpano. A ver, ¿quién tiene sueño? La chica de los cabellos todos frondosos. ¿Qué es la prueba del témpano? A ver, vamos a hacerle acá una prueba acá. ¿Un voluntario o voluntaria? Si no saco por lista. Vamos. ¿Cómo? ¿Voluntario o voluntaria? Él estaba mal, otro. Él está mal. Está fracturado. El delegado. Sí. El político. Ahí va. Nadie dijo que se echa. Ya. Un doctor, o un pseudo doctor, cualquiera. El que está parado. ¿Qué más quieres? ¿Te vas a ganar? ¿Te vas a ganar? Como la pasada. Por fin voy a tocar una. A ver. Levántate la... Depílate. Ya, hijita, volteate para que, para que vean ahí la prueba. Dale la prueba del témpano. ¿Cómo es que vean ahí, por ejemplo, los de allá en la cazuela no ves? No te emociones, Bruno. Cuidado, Bruno. Cuidado. ¿Qué significa prueba del témpano positivo? Que hay derrame, ese líquido. Hay derrame de líquido, ¿no? Ya. Atrofia del cuádriceps, ¿cómo está su cuádriceps? Tócalo. Oh. Más de arriba el cuadriceps está mal. Ahí está, ahí. El mejor día de su vida. No te digo que también... No te digo que... Ya. Falla de bloqueo en la rodilla. Ayer el bloqueo de la rodilla. Ya de acá, ahí te también subiendo cuerpo, ¿no? De acá para que... Los que no ven en Facebook, hay transmisión en vivo, por si acaso. Ya, a ver, ¿cómo se traías una falla de bloqueo en la rodilla? ¿Cómo harías? A ver, Fede, ¿qué significa claudicación? ¿Qué es claudicación? Se puso nervioso. ¿Qué es claudicación? A ver. ¿Qué significa claudicación?
¿Ah? No, quién sabe. Es que a veces tú tienes. La ubicación es coger. Esa es la La ubicado. Ya. Baja, baja. Ya, sigamos. Sigue, sigue. En resumen, mira, para que haya lesión de menisco, un antecedente de rotación de la rodilla, tiene que haber derrame, o sea, témpano positivo y bloqueo. La rodilla generalmente no hace buena flexión. Sigamos. Cuando tenemos el témpano positivo, tenemos que hacer una artrocentesis. ¿Para qué la artrocentesis? Porque te alivia el dolor, tiene valor semiológico cuando se observa qué tipo de, qué colores de líquido que se saca acá, que se trae. Miren, ¿dónde se realiza? A ver, sube, hijo. Colabora. Siempre se ahí ponle, mejor esto, ponle ponga su cabeza ahí, ponle una carpeta. Ahí se quedó. ¡Oh! No le digas, Borrocas. Volteadita. Vete para atrás. Ahí ponte. Ya, más cómodo. Ahí estás cómodo. Levanta esto. Miren, ¿dónde se realiza la artrocentesis? Es en el ángulo, miren, superexterno de la rótula. ¿Cuáles son los parámetros acá? Acá está la rótula, el ángulo superexterno, mides 2 centímetros para arriba, 2 centímetros para abajo y en la bisectriz. Entra de atrás para adelante, ahí, de frente a la, ahí sacas el líquido. Acá. Es en el ángulo superexterno de la rótula. A 2 centímetros ahí para arriba, 2 centímetros son los parámetros. Y sacas todo el líquido. Sigamos. Miren. En la artrocentesis, ¿qué te sirve? O sea, ya estás con una simple artrocentesis, puedes saber qué tipo de lesión es. Si encuentras una líquido hemático así puro, ¿qué encuentras? Posiblemente una lesión del ligamento cruzado anterior. En cambio, si encuentras así sangre y las gotitas de grasa, es generalmente por una fractura. Puede ser de la espina tibial, de la meseta tibial o osteocondral, aquí en la articulación. En cambio tienes el otro, el citrino, el que normalmente es así, como jugo de limón, eso es por lesión del menisco. O sea, con un examen simple, que es inocuo, puedes ya determinar qué tipo de lesión tiene el paciente. Ya sigamos. Para las pruebas, el examen clínico, ustedes como siempre leen todo, debe haber por lo menos para el menisco hay, no sé, como 30, 40 pruebas. Pero yo les digo que solamente aprendan 2 o 3, pero siempre han interpretado bien. No se aprendan mucho, sino acá le damos las pruebas. A ver, otro grupo de alumnos, un alumno y una doctora. O una al revés, un doctor y una doctora. Enrique. A ver. ¿Quién? Santiago. La doctora. Ahí está, sube. Y Solís. Sí. Enrique. Escoge ahora quién quieres que sea tu médico. Escoge cualquiera. Enrique. Tienen que ser, ya. Vaso, ver. Ese de frente va a operar. Ya. Echa tu hijita así, con el paciente. Ya, mire. Examen clínico, prueba de McMurray. Ahí está, lee y interpreta con la chica. Ya. Para ver si aparte de 90. Tu rodilla 90. Tu rodilla es 90.
No sabe interpretar. Lee, pues ahí hace. Se realiza supino y rodilla de 90. Supino es con la cara para arriba, ya. Ajá. La rodilla tiene que estar 90 grados. Dale, sienta la cara. Sí, que se siente, que se siente. Eso. Ya, pues. Aquí y al momento de extender y rotar tiene que salir bien. Rota el pie nomás, no, el 90. Sí. Ajá. Ya, rota el pie nada más. Ahora rota el pie. Ajá. Cuando es acá, miren, siempre los dos dedos van en la articulación. ¿Qué haces esto? Ahí está, ¿no? Estiras y rotas internamente, externamente, pero el dolor tiene que ser en la parte interna, que significa es contralateral. El otro, flexionas, tengas hacia esto. Y el dolor, si rotas internamente, el dolor es en la parte externa. ¿No? Es así. Ya. Ahora vienemos la otra. Sigue. Ahí está la Raple. Ahí tienes ya, en decúbito prono. Ya, ahí está. El Apple es para ver dos lesiones, ¿ah? Menisco y cápsula articular. Hazlo con el. Ajá. Y ahora flexiona. Rótalo. No, ahí nomás. O sea, no levantes. No levantes el. Pero no lo levantes acá, así no. Ahí nomás. O sea, esto de acá, haces esto, y acá, así. Ahí lo jalas y rotas internamente, o jalas y rotas internamente. Si quieres, te puedes ir con el pie más acá, y haces. Si tú, control acá, contra, haces esto nomás, y hay dolor, significa lesión de cápsula articular. Ese es para la. Ahí. En cambio, cuando quieres hacer esto para menisco, así haces esto. Presionas, rotas externamente para menisco interno. Así, rotas internamente para menisco externo. Levantando un poco para acá. Sí, para acá. Ya, sigamos. Otro. Ahí está, ¿ves? Mejor ahí. Tú mismo haces con una mano, ¿ves? La flexión de rotación y la otra es con el. Haces la contra con la rodilla y haces para la cápsula. Y hacemos una prueba de Vado. Es otra, ¿eh? A ver, haz prueba de Vado. Fer, tú. Ahí. Arriba de la mesa. Acá en el suelo. Toda la vida les tengo que enseñar a ustedes eso. En suelo, ahí, ¿no? Hasta 10, ya. Hasta 5. 5 rondas, 5 rondas. No, no, es que ahí tiene que hacer así y rotas internamente para. Ahí está, pues. Ahí está, tu Gil. Este es un corte. El dolor es rotación externa de la pierna y el pie lesiona el menisco interno. O sea, así que Claro, o sea, como que te agachas y abres las piernas, los pies. Algo así. Ahí te me ve la chica. la chica no está haciendo miércoles. No, o sea, te agachas, pero con los pies para rotación interna. Quiere que haga un video para que haga eso. Es que no sé, pero como. No, pero ahí está muy fácil, no entiende, mira, ve. Dolor a la rotación interna de la pierna. ¿Cómo rotas internamente la pierna? Así. Ahí está el dolor de rotación externa de la pierna. Ya, ese fue el otro. El otro. Así. No, pero que no es con cuclillas, pues. En cuclillas, que lo Con hagas. cuclillas, ya. O sea, ponte cuclillas. Ponte cuclillas. Ya, ahora rota interno. Rota interno. Ya, ahí, ya, externamente hace 5 ranas. Así. Este. Que sigas, dice que sigas, que sigas. No te rana. 7 patas. Ya, Ajá. sí, ahora. Uno. Rana. Así. Ah. Ahora, el otro rótate externamente. Es que necesito un físico, todo lo que tengo está acá. Ah. Ya demostrado que ahí está, ¿no? Ya, otro. Ya, prueba de Rocha. Hay otra que diga. Prueba de Rocha, dale, échate. Échate. Ahí la prueba de Rocha. Espera. Ya, échate. Ya. Ahí está. Pasiva. No, pasiva. ¿Cuál es pasiva? Ya. Ahí te le duele. Esa es la prueba de Rocha.
Y la otra es la de Steinman, que es casi como una vez dolor, ahí está la hipertensión rotación interna y la formación de la línea articular, que es igual. ¿Cómo se estima? Mira, tú haces esto, doblas, Lo giran. doblas acá, ¿y qué has hecho? Flexión, después compresión y rotación interna, y ahí tengo rotación externa, igualito así, y acá le duele en la articulación. Pero es más dura, pero tiene nombre, hay Steinman 1, Steinman 2 y Steinman 3. Y el Steinman 1 es solamente dolor acá, el Steinman 2 es dolor a la rotación, el otro es a la flexión. Es así. Cuando la estira, pues. Empieza flexado y luego estira. ¿Ya? Listo. Exámenes complementarios. A ver. Seguimos llamando listas. La siguiente hoja. Hay otra hoja. Murillo faltó, ¿no? Sí, sí. ¿Quién? Ella respondió. Núñez. A ver, Núñez. ¿La radiografía te sirve para menisco o no? ¿Ah? ¿Por qué? Otero. ¿Te sirve o no para una comercial auxiliar la radiografía? Oviedo. ¿Qué dices? ¿Sirve o no? Para diagnosticar, Sí. ¿puedo hacer un diagnóstico o sea, para descartar otro? Claro. ¿Pero te sirve o no? La pregunta clara, ¿te sirve para menisco o no? No te digo. Ya. Miren las radiografías, siempre hay que pedir la serie radiográfica de rodillas. ¿En qué consiste? Mira, ¿ves? Son 3 radiografías. Una AP, espérate. La AP, ¿en qué consiste? Acá disparas, pones acá la radiografía. Lateral, disparas de acá, pones acá la radiografía. Es generalmente en 90 grados. Y la axial es de arriba para abajo. La axial, dobla la rodilla, de acá disparas. O sea, la axial puede ser de 30, 60 o 90 grados. Eso es para ver la congruencia neuropatelar. ¿Ya? Resonancia magnética, ¿te sirve o no? Sí. Claro, bueno, te confirma el diagnóstico, es una prueba no invasiva. La tomografía solamente es para ver contornos óseos, ¿no? Para ver. Y la artroscopía, lógicamente, es más específico, pero tiene que hacerlo en sala de operaciones. Esa es la diferencia, que tiene que ser, ¿no? Esto en sala de operaciones y en cambio esto lo hacen en el consultorio, ¿no? El diagnóstico es por síntomas y signos, ¿no? Y se confirma con el examen auxiliar, pensando. Digamos, ahí está, ¿ven? La radiografía, ahí no se observa nada del menisco. El menisco está acá, no se observa nada. Ahí tenemos la resonancia, ahí ya se observa. Miren. ¿Cómo se? Espérate, enfoca un poco. Acá no. En la parte AP y en la lateral, miren. ¿Cómo se observa? El menisco generalmente se observa como un triángulo. Sigan. Acá está mejor, miren. Este es el menisco sano, miren cómo se ve, triángulo. Y este es el menisco roto, lesionado. Miren. Acá se ve clarito lo normal y lo patológico. Ya tenemos la artroscopía. ¿Cómo se ve? Sano y con lesión. Lógicamente la artroscopía tiene que ser hecha que en todas las operaciones con anestesia. Miren, esos son los más comunes. ¿Cómo son las lesiones más comunes en el menisco? Puede ser una longitudinal, una radial o el flap, lo que dice, ¿no? Horizontal así, tipo colgado. Mire, si no lo tratas esto, ¿a qué evoluciona? Este es el famoso, ¿no? Asa de cubo. Acá está la asa del cubo. El otro es el pico del oro. Esto, ¿cómo se ve? Un pico del oro. Y el otro se hace ya una colgado. Todo esto acá se arregla. Eso es cómo evoluciona las lesiones si no es tratado. Digamos, miren, artroscópicamente cómo se ve.
Este es el lazo de cubo, miren, cóndilo acá está el pico del oro y el flaco. ¿Cómo lo tratas? Ya, artroscópicamente, esto lo estirpas y esto lo estirpas, cuando está en la zona blanca. Digamos, el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. Conservador solamente medidas de inmovilización, en cambio de quirúrgico, todo esto puede ser, meniscectomía parcial, sutura meniscal, meniscectomía total, que ya casi no se hace, y trasplante meniscal. A ver, ¿quiénes están acá donan órganos? Levante la mano. ¿Quiénes están autorizados? Todos. Donan órganos. O sea, que en tu DNI diga que donas órganos. Que en tu DNI diga. Ya pues, ojalá que donen un menisco para... Eso no te sirve para nada. Ya. Sigamos. El tratamiento conservador, ¿en qué consiste? Cuando la lesión es menor de 1 centímetro, hay lesiones estables, después hay lesiones degenerativas en adultos mayores. ¿Cómo se hace el tratamiento conservador? Uso de muletas y yesos o ortesis por generalmente de 1 mes a 1 mes y medio, ejercicios de fortalecimiento y ejercicios de amplitud articular. Tratamiento quirúrgico, la meniscectomía parcial, fragmentos sueltos, fragmentos inestables, siempre preservar la zona roja, la zona roja de la herida. Y meniscectomía total, retiro de todo el menisco solo en casos raros, como el menisco discoide. Si hay desfixación de un menisco, no hay que estiparlo, sino reinsertarlo. ¿Cómo es el tratamiento? Miren, este es piquito del oro, entras con la pinza, la tijerita y lo estipas este pedazo. Y acá está la pieza anatómica. Sigamos, miren, reparación, cortas esa zona y listo. Y acá lo puedes cortar con esto o con una tijera. Vía artroscópica, ¿no? La sutura meniscal, ¿en qué caso está indicado? Cuando es lesión meniscal mayor de 1 centímetro, lesión en la zona roja, vascularizada, pacientes menores de 45 años, y si hay lesión de ligamento, primero se reconstruye el ligamento, después el menisco. Sigamos, miren la sutura meniscal cómo se hace, con punto de colchonero así, y se fija en la cápsula. Sigamos, y acá hay otro, reparación. Y el halo injerto, ¿no? ¿Injerto cómo es? Los clampas acá, en los dos vértices y después las suturas a la cápsula articular. Este es halo injerto. ¿Sigue? ¿Alguna pregunta sobre menisco? A ver, sigamos ahora la segunda parte. Miren, la anatomía sobre los ligamentos, ya lo hemos dicho ya. A ver. Patiño. Ya. Inflexión del ligamento cruzado anterior. Ahí está. Taxi. ¿Dónde se inserta? Peña. Peralta. Ahí está. Ya, te va a hacer una facilita ya. A ver, hijo. Colateral externo, ¿dónde se inserta? ¿Ah? ¿Cómo te veas? Escalante Quispe. Hay como 40 Quispes acá. ¿Ah? Miren, siempre es necesario que sepan la anatomía elemental. ¿Cómo tenemos acá? Ligamento
ligamento cruzado anterior, cruzado posterior y los colaterales. Bien, el colateral, ¿a dónde se inserta? Cóndilo lateral. Cóndilo lateral y en la cabeza del peroné. Ese es el externo. El interno, cóndilo medial y en la tuberosidad de la tibia, la platillo. El ligamento cruzado anterior, ¿dónde se inserta? En la parte interna del cóndilo, acá, la parte interna del cóndilo externo. Y se va a la espina tibial. Y el otro es en la parte interna del cóndilo interno y se va a la parte posterior de la tibia. Es así. Sigamos, miren, ahí están las inserciones, la localización. Colateral, el medial, cruzado anterior, ¿ven? Y el cruzado posterior. ¿Cuál es la función? El colateral, que me agarraron, acá el otro es el valgo, el otro es el cruzado anterior para que no se vaya anterior, el cruzado posterior para que no se vaya posterior la rodilla. Sigamos. Cuadro clínico tiene que ser, para estos ligamentos, generalmente tiene que haber un antecedente de traumatismo. Paso en falso más dolor, dolor a la rotación, puede haber lesión meniscalo-cartilaginosa y después si le encuentras cuádriceps, ¿no? Atrofia del cuádriceps, claudicación y varismo. Varismo generalmente es así, o la pierna. Sigamos. Examen clínico siempre hacer comparativo con el lado sano, buscar los puntos dolorosos y el signo de témpano. Sigamos. Mírenme. Lesión de ligamento colateral. ¿Cómo tenemos? Miren, esto es en el fútbol americano. ¿No? Física elemental. Acá la haces y acá se abre. El traumatismo en esta zona puede ser, y si hace al revés, es en bar o en valgo. Digamos, miren, las lesiones de ligamento colateral puede ser el 15 grado 1, grado 2 y grado 3. Prácticamente grado 3 es una ruptura. Grado 2 hay una laxitud y grado 1 hay una hipersensibilidad sin dolor, solamente hay dolor. El primero y el segundo es tratamiento conservador, el tercero es tratamiento quirúrgico. ¿Cómo se produce la lesión del ligamento cruzado anterior? Es, mira, ve, una pierna fija y la rotación por el otro lado. Torsión de la rodilla con hipertensión y presión fija. Bien, ¿cómo se observa? Y cómo se llama una artroscopía. Oye niño, ándate compadre, ¿por qué? Ándate. ¿No? Dime acá, te pongo presente y te vas, pero nunca se lo demás. ¿Ya? Tenemos ahí, mire el ligamento cruzado posterior, mire cómo se produce, tanto hueco que hay acá en Lima, pides esto y se te va para atrás. O si no, también hay en el carro, chocas y la rodilla se va contra el tablero. Y es ahí donde se rompe. Pero no avances. En este caso, generalmente cuando ocurre esto, siempre hay lesiones concomitantes. ¿Qué lesiones puede haber aparte de la ruptura del ligamento cruzado posterior? ¿Quién me dice? Rótula, otra. Luxación de cadera, otro. Faltaría uno, lo más importante es que puede ocurrir. Aparte de la luxación de cadera, fractura de la parte posterior del estábulo. Claro, pues eso. Como yo le digo siempre a los alumnos, es lo que se llama la física elemental. La rodilla está así, ¿no? Agarra acá. Teóricamente está acá. El traumatismo viene acá y esto queda golpe acá. Esto está en el acetábulo. ¿Qué te fracturas? Acá primero está la rótula, el mismo choque. Pues te puede romperte en el acetábulo o esto que está acá se puede ir ahí, se luxa, depende de dónde esté. ¿Saben las luxaciones, no? Siempre preguntan en el examen de ENAM. ¿Cuántos tipos de luxación tenemos de cadera? Esto no está en el sílabo. ¿Cuántos hay? ¿Quién me dice cuántos tipos de luxación de cadera hay? 4. 4. Dime, ¿uno cuál? Son las posteriores y las anteriores. Pero la luxación para luxaciones anteriores superiores,
inferiores, pero tienen un nombre específico. Entonces, ilial, en el ilio, en el isquion, en el pubis y en el obturacis. No, así no es. ¿Quién me dice? Ya han hecho clase de cadera, ¿no? Ahí han hecho las luxaciones de cadera son 3 luxaciones de cadera. Una es la anterior, la otra, si hay una anterior tiene que haber una posterior. Y la otra es la luxación central. Para que haya luxación central tiene que haber fractura de acetábulo. Porque la cabeza del fémur entra dentro del acetábulo, ahí para que lo vean. Y la anterior y la posterior tienen es lo que estoy pidiendo, subclasificaciones. La anterior, ¿de dónde? O sea, ¿quién determina a dónde va? La cabeza del fémur. Si está acá, te va al pubis. Si está acá en la agujero obturatriz, agujero obturatriz. Y si es posterior, se te va al isquio o al hueso izquierdo. Estas son las subclasificaciones. Y cada uno tiene su forma de ser, ¿no? ¿Cuál es la posición de cada uno? Los posteriores son las púdicas, las anteriores son las impúdicas. ¿Y qué lesiones tienen? Hay lesiones inmediatas y lesiones mediatas, cada uno. Claro. Inmediatas. Otra. Son 3. Artrosis. La otra falta. Falta uno. Neuropatía. Es la osificación heterotrófica. ¿Cuál? Osificación heterotrófica. Como se ha salido la cabeza del fémur, el acetábulo, ahí cuando sale quedan algunos osteoblastos ahí en el medio ambiente. Y eso hace que se forme nuevo hueso. Y se hace, o sea, se forma hueso en el sitio donde no debe formarse. Eso es osificación heterotrófica. Es una complicación un tanto frecuente, pero a posteriori de hacerlo. Y la posición, ¿no? ¿Se ha visto? La posición de la luxación anterior es la posición de la impúdica, ¿no? O dice la posición de la vereda, no la entregada, sí. En cambio la otra, la de la posterior, es la posición de la monja. Quiere que le vea la cosa, sí. Ese es posterior. Ni más se lo bien. ¿Qué lesiones hay? Lesiones del ciático. ¿Cómo examinas el ciático? Niña, ¿cómo examinas el ciático? ¿Qué dice el paciente que haga? Fer, ¿cómo se ve el ciático? ¿Ciático? No, en este caso, por ejemplo, si tiene una lesión de ciático, ¿qué prueba específica se le hace? Claro, no puede hacer esto. No puede hacer la dorsiflexión, usted es bien equino, se llama. Bien equino, porque el ciático hace la dorsiflexión aquí. Es lo que hace. Y si fuera la lesión anterior del femoral, el nervio femoral, ¿qué haría? ¿Qué no puede hacer? Es esto, no puede ser, la contractura de la carga, la presión, por eso. ¿Ya? Todo eso. Sigamos. Miren, puede haber estas lesiones combinadas. Es una fractura, miren. Esto es una fractura, prácticamente es una fisura porque no va como de extremo a extremo. Una fractura compleja, no desplazada. La otra es una fractura más compleja ya. Poco desplazamiento, acá se recuentra compleja ahí, flotada. Esto, tratamiento quirúrgico. En estos casos, ¿qué se le pone? Un tornillo de por acá o un alambre con cerclaje así. Sigamos. Hay una triada, dice no triada maldita, fatídica de O'Donoghue. Mira lo que hay, todo es medial. Ligamento cruzado, el menisco y el medial. Cruzado anterior, menisco y colateral medial. Pruebas. A ver, voluntarios.
Nos pedimos doctora, a ver quién está. Ya, Nicole, vamos. Busca otro, cualquiera. Sí, busca, cualquiera. Aquí. Allá, Fede. Tú sí, del señor. Ya. Vengan los dos. Ya, Fede se echa y tú le examinas. Ya, dale la prueba del bostezo. Ya, pásale el otro, pásale. Y ahí está. Ah, te lo otro lado, hijita, para que vean. Ahí. Ya. Sección, ¿no? Instalaciones a vos tres estilos. Sí, de pronto momentos, sí. Uno tiene que mira bien. Así buena imitación, mira. Dejar acá sin miedo. Ahorita ponen la mano así, en la articulación. Y das una flexión de 20 a 30 metros. Así nomás. Así. Si está lesionado, esto se abre. ¿Es el penal? Con colateral medial. Y al revés haces esto. Doblas un poquito 90 y haces esto. Y acá tiene que hacer comparativamente. Es el bostezo. Ya, sigamos. Ya, ahí está. Se le pone para 30 grados de presión para eliminar el ligamento cruzado posterior, la tensión del ligamento cruzado posterior. Sigamos. Ya darle la prueba de cajón anterior. Vamos. Flexiona 90, Fer. En la parte de la columna. Voltea. Es para dislócale la... Y moviliza su pierna. Ya, échate más para atrás, Fede. Que tiene que movilizar. Tienes que sentarte. Siéntate en sus pies. A esta chica es un poco acomplejada y eso es. Ven, échate. ¿Qué te dice acá? Mira cómo está el doctor. Pones acá, te sientas acá y haces esto. O si no haces esto, mira, así nomás. Y tienes que hacer la contra. Con esto. Ese cajón anterior haces esto. Se va para adelante. El cajón posterior, lo contrario. Pero lo quedas con esto. Porque si tú vas haciendo así, todo se te va a ir adentro. Ya, sigamos. Bien. Ahí está. Sigamos, la otra. A ver, Lashman. ¿Quién se va a ganar de la aprobación? Espérate. Bien. Tito. 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 Reate. Ahí está. Ahí está, ya ves. Sí. Ese se cae Prueba de mañana. Lashman. No toques mucho que de ahí te gusta. Dale su aguaje. Fíjate cómo es. Fíjate cómo es. Quiebra alguna. Ahí. No es duro, pe. No es duro. Ya. No. Mira cómo está. Una mano en el fémur y otra mano en la tibia. Está poniendo duro. Arráncale. Al revés. Al revés. La mano derecha en ti y la otra arriba. Hacia arriba. Ábrelo. Colabora, Pepe. Esa es la razón, así. O sea, tienen que hacerle la prueba porque estos son los americanos, los más que lo hacían. Que el trabajo no es casi difícil. Ve, el más grandazo no puede ganar, ¿sí? Es difícil agarrar la pierna, el muslo, con una sola mano. Esa es la prueba de Lashman para el cruzado anterior. ¿Ya? Sigamos.
Ahí está la prueba de pivo chileno. Ahí está. Hazle en la pierna izquierda para que no te confundas, así, con el mismo, con el dibujito, mira. Ahí está. Un poco más arriba. Y aquí, así, al costado, así. ¿Los dos son para el mismo lado? No, pues mira. Mira la pierna. ¿Qué te dice, pues? Lee mejor. Me está desgarrando, ¿no? Me está desgarrando. Esto, agarras acá, ahí flexionas esto poco a poquito reflexionando y haces algo. Esto se abre así. No, así. Y ahí, teóricamente, cuando está roto el ligamento, se luxa la rodilla. ¿Te sientes? Está cansado. Está roto. Está roto, está partido. Eso es por resante, pero sale y la salta. Eso es eso. Es el pivo chino. Tiene que sentarte en su pie, cuidado. Siéntate en su pie. Siéntate en su pie, ahí siéntate. Cada 45. 36 cabezas. Dale, Ya, dale. con fuerza. Es el clásico GPH, ¿no? ¿Sabes lo que dice GPH, no? Que no tienen que estar, no sé. Óvalo, óvalo. GPH, pues. G, que tiene granazo. GP, Borla. H. Ah, ya. Los dos son igualitos. Ya, sigamos. Ahí está, ¿eh? Y la prueba del otro test para cruzado posterior es la prueba del hundimiento. Se pone dos frazadas, hay dos almohadas abajo y teóricamente se debe luxar acá. Acá le pones y se luxa. O si no, la haces la otra, la prueba, te hiperextensión así y esto se encuentra. Entonces, cruzado posterior. Sigamos. Mira, y como hace la contraprueba, como está luxado ahora, entonces que se flexione y esta luxación se reduce. Le voy a tocar cómo está luxado y eso se reduce con el mecanismo extensor del cuádriceps. Sigamos. Ahí está, ¿ves? Cómo está luxado y acá ya está. Eso sí. Sigamos. Ya. Baja. A ver, ¿el ligamento te sirve la radiografía o no? No. ¿Ah? No. Nada. A ver, ¿qué dice aquí? A ver, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Sabes? ¿Te sirve la radiografía en un ligamento o no? Luis. No. Rosado. ¿Te sirve o no? No. Roncal. ¿Te sirve o no? Que no se ve el ligamento, se ve la fractura, se ve la prominencia. Por deducción. Si hay una lesión, por ejemplo, estamos viendo de la espina tibial, una abusión, regresa, no, no, sigue, ahí está, no, sigue, más, avanza, despacio, avanza, sigue avanzando, avanza, despacio, sigue, no, era anterior. No, está pasando mucho. Pero está la fractura. Tranquilo. Tranquilo, no te excites. Sigue. No, retrocede, dijiste, estás adelante. Ahí está. Acá, por ejemplo. Esto se ve como una radiografía. Y no solamente esto, sino si tienes una abulsión, el ligamento colateral se inserta en la cabeza del peroné. Y a veces tú se rompe eso
y tienes la cabeza peronea adentro en la articulación. Y también te ayuda la radiografía para eso. Ya, digamos, ¿Dónde está? Acá. regresa. Acá, en la radiografía, miren en este caso, que ha habido una abulsión acá, una fractura y se le ha puesto un tornillo. Y esto te indica la radiografía. La lesión de ligamento así de la espina iliaca, no, espina tibial. Y también la radiografía te ayuda para que tú le tomes una radiografía en estrés. ¿En estrés qué significa? Tú te vas allá, haces el bostezo y ahí tomas una radiografía. Y estás demostrando que está roto eso, por el bostezo positivo. Pero ya te queda como un examen en la radiografía, que tiene que estar abierto la... Si no tienen ecografía, no tienen resonancia, que cuando le abres esto se va a abrir así. En la radiografía queda, pero tienes que irradiarte. En este se llama eso, para los ligamentos. Puede ser en cajón o los bostezos. Sigamos. Mira, una tomografía, ¿cómo se observa? Para ver el contorno 2, ¿se ve? Una lesión de este nivel. Y la ecografía solamente sirve para decirte si es sólido o líquido, pero mayormente no te determina mayor lesión. Te dice si hay sólido o líquido. A veces hay muchos que determinan, dicen, en una ecografía le ha salido una lesión de menisco o una lesión de ligamento. Es falso. Suponen que es así, pero no se ve mucho. En cambio, esto tenemos de la resonancia, miren. Cómo se ve el ligamento cruzado posterior, no, anterior. Y el ligamento cruzado posterior. Acá está, así. Mira, observen cómo es lo normal. Sigue. Otra vez. Este es el ligamento cruzado anterior. Negrito bonito. Pero acá ya está todo desmantelado. Esta es una ruptura. Sigamos. Y acá tenemos el posterior. Miren, normal y con lesión. Y artroscópicamente viene como un pedazo acá, el otro está roto y acá tiene esta pelada. Tratamiento de los ligamentos, lesiones de ligamento leve y moderado, solamente le pones aparato de yeso o una ortesis, que puede ser de estos aparatos que venden en las tiendas. Esguince grave o lesión ósea, es una cirugía. Generalmente es infrecuente, pero se hace. Sigamos. La fisioterapia, miren, muy importante. Sigan. Acá es lo que les decía, mira, con una radiografía, ¿cómo se observa? Esto debe estar acá. Entonces, el ligamento no se observa, pero se ve la cabeza del peroné. Miren. Y eso tienes que operarlo. Ponerle con un tornillo, esto, fijarlo. Este pedazo de hueso lo fijas acá. Sigamos. Miren, ya se fijó. Con un tornillo. Sigamos. Ligamento cruzado anterior. Miren, si es señora de tercera edad, paciente de poca demanda, paciente de tercera edad, en estos casos solamente darle sus actividades, movilización y un poco de fisioterapia. Sigamos. Tratamiento de ligamento cruzado anterior, movilizaciones, fisioterapia, cajón posterior, cajón anterior positivo, lágrima positivo y pivochi negativo. Realmente puede ser fisioterapia, pero si tiene el pivochi positivo, cirugía. Tratamiento quirúrgico, generalmente cuando es muy inestable las lesiones, o deportistas calificados, altamente calificados. ¿A quién se le ha roto últimamente el ligamento cruzado anterior? ¿Qué deportista? ¿De qué sabe de deporte? Pablo Guerrero. Pablo Mercado. Pablo Guerrero. No, Guerrero no se lo roto. Claro, se lo juego con Perú. Hay otro más. Está en México, un peruano, un chorizo. Aquí. ¿Ya? Ahí está. Técnicas de injerto hueso, tendón hueso. Es el tendón rotuliano o injerto de los isquiotibiales. A ver, acá vamos a preguntarle, ¿qué falta? Peralta.
Tiene forma la pata de ganso. ¿Picoy? ¿Pinto? ¿Pinto? ¿Tiene forma? Paul. Presente. Era el Sartorio. Sartorio, muy bien. ¿Otro? El Gracilis. Gracilis, oh. O. No me acuerdo. Y había uno más que no me acuerdo. ¿Tiene la forma? Ahí está. La pata de ganso la forma él. Sartorio. Sartorio. Gracilis. Gracilis. Semiteninoso. ¿Y el resto interno? ¿Dónde lo dejas? ¿Quién es el anatomista acá? Ayudante de cátedra de anatomía. Lima. ¿Quién es? Feder. Fede. ¿Ah? Semimembranoso y el sartorio. No. ¿Cuál de anatomía? No. ¿Quién me dice? ¿Tenía? Sartorio. Recto interno. Semitendinoso. ¿Cuál? No. ¿Y el grafil? ¿Ya sería 4? A ver, mira, tú me estás diciendo ya. Sartorio. Semitendinoso no dice. Y recto interno. ¿El grafil? Eso es lo que quiero que sepan. Es grafil o recto interno, es para ver si es inteligente, es sinónimo. Para ver, ahí, siempre para que caiga. Es igual, por eso le digo. Es recto interno, grafil es sinónimo. ¿Ya? Para que... Ya. Ahí está, pero siempre se utiliza estos dos tenones nomás, el semitendinoso y el grafil, o recto interno. Doctor, una consulta. Entonces, ¿por qué en esta diapositiva, por qué se toma más importancia a las pruebas de cajón anterior antes que el pivot sheet? Si es que el pivot sheet me va a decir si voy a hacer una inmovilización. No, es que en el pivot sheet generalmente tienes otra lesión más. Es decir, ahí, generalmente acá, te ves que aparte del cruzado anterior, parece que hay una colateral. Ah, Ahí. Regresa. estoy preguntando porque no puedes todavía. Regresa. Ya, ahí está, ¿eh? ¿Cómo se puede hacer? Hueso, tendón, hueso, injerto de los isquiotibiales, algo injerto bien preservado, como aquí no hay cultura de donada de órganos, generalmente no hay, o es sintético, que puede ser de lacrón o de fibra de carbono. Es bien carito, ¿no? Lo más importante es de su mismo paciente, pues se le quita, ¿no? Ahí, miren, el hueso, tendón, hueso, ¿de qué consiste? Le sacas un pedazo de... acá. Acá está la rótula y este es el tendón rotuliano, ¿no? De la rótula se va la tuberosidad. Sacas un pedacito de hueso y la mitad del tendón rotuliano, así. Miren, de acá. Cortas todo esto abajo y también sacas un pedazo de hueso de la tuberosidad. Otra, así, de acá. Y todo eso lo sacas. Después ya cierras esto. Entonces, por eso dice, hueso está acá, tendón, acá está el tendón y otra de hueso. Y estos van en los túneles que se hacen, uno va al fémur y el otro va a las tibias, a los cuadernos. ¿Qué? Miren, ¿de qué tamaño es ese tendón? El hueso, tendón, hueso. Sigamos. Si eso es para un deportista calificado, ¿no generaría menos resistencia para sus rodillas? Estás debilitando un poco. A todos se le hace esto. Esta es la técnica mejor. ¿Y no hay ninguna complicación después de eso? Mira, el que ha sido Radamel Falcao, tenga tenido. Lo hemos operado. Después el otro que ha sido operado ha sido Cuquín.
Ya, miren, y los isquiotibiales, ¿qué cantidad se puede sacar? El doble. En cambio acá es puro tendón, no más acá no hay hueso. Tienen que sacar acá, este es el, ¿no? El semitendinoso y el gracil. Digamos, miren cómo es tracción del injerto isquiotibial. Este es el sartorio y acá está la parte de acá. Sigan. Miren, ¿de qué tamaño se sale? Y vas hasta arriba limpiando los músculos. Buena técnica, siga. Miren cómo se coloca. Este isquiotibial. Por adentro se hace un túnel acá. En la tibia otro túnel en el fémur. Y se produce ahí. Con grapas o con botones se coloca ahí. Miren acá otro. ¿Con qué se puede poner? Se puede fijar con estos tornillos biodegradables. Pones ahí solito se la sola después. Cuando lo fijas acá, no, sácalo ahí. Miren, acá se fija y acá se fija. La otra técnica de insalte, ¿no? Más traumática, miren. Sacas acá el hilio tibial y lo pasas por la parte posterior del cóndilo. Y lo pones en otro sitio. Y te hace la función del ligamento cruzado. Sigamos. Miren, acá está mira, cómo le sirve la radiografía. Una abulsión de la esquina tibial. Y acá le pones un tornillo para insertar el ligamento cruzado. Sigamos. El ligamento cruzado posterior, generalmente tratamientos tiene un poquito de menos pronóstico malo, porque es un poco más complejo la cirugía técnica. Tratamiento conservador es solamente para fijar el cuádriceps, potenciarlo, y tratamiento quirúrgico, lesiones inestables, cuando hay cajón de más de 8 a 10 milímetros, de preferencia de reconstrucción cerebral con dos fascículos tendinosos. ¿Sí? El quirúrgico tiene un poco de malos resultados. Sigamos. Miren cómo se hace la reconstrucción con túnel posterior ahí. Cirugía bien traumática, ¿sí? Siga. Y si solamente hay una abulsión acá, esto se inserta. Y miren de qué tamaño tiene que ser el tendón para que desde acá vaya por ahí, pasa para acá y se inserta acá. Por lo menos casi 20 centímetros de tendón de los isquiotibiales. Sigamos. Una abulsión de ligamento en la parte posterior. La abulsión se pone con puntos sobre el hueso. Se hace un taladro o si no, tras óseo le pone los puntos o con un tornillo. Tras óseo o con un tornillo sería una abulsión de la tibia. Sigamos. Otro colgado con el gemelo externo. Miren, todos los traumáticos se inserta con las pastillas del hueso y se pone por ahí, se hace un túnel y ahí se inserta. Es traumático eso. Digamos, complicaciones, en general, tiene 1 o 2% de complicaciones, mira lo que puede haber: infección, trombosis venosa, artroliposis, hemartrosis, lesiones conductales, gonalgia, lesiones vasculares o rotura instrumental dentro de la articulación. Sigamos. Y de los ligamentos, lo más importante es la rigidez o la amplitud articular. Cuando tú pones un ligamento, o sea, tiene que estar así como esto. Tiene que flexionar así. Pero si lo pones muy corto, no te va a dar la flexión. Y si lo pones muy largo, como dices, se va a hacer clonear. O sea, tiene que dar la estabilidad adecuada. Ese es el kit del asunto de las operaciones de ligamento. Si no está muy corto, a veces no te estira bien, que está corto el ligamento. Está muy largo, se te da demasiado y no tiene la estabilidad. Infección, tromboembolismo, rotura de plastilla, nódulo fibroso. Sigamos. Ya, ¿alguna pregunta sobre ligamentos? A ver, ¿quiénes faltan? Ponce. ¿Por quién está construido el ligamento extensor? ¿Quiénes lo componen? Ponce Soto. Prado.
Ya, aquí está, me quedé asesor, ¿quién me lo compone? En el clan de los Quispe. Quispe, ¿está? Doctor. Quispe de Saico. Ya, ¿quién lo compone el mecanismo extensor? Ya, después. Entonces la fórmula del cuádriceps y la Claro. Quédate. ¿Cuánto dice el cuádriceps? Supongo que en la pelea, ¿no? ¿Quién lo compone el cuádriceps? Rivera. ¿Quién lo compone el cuádriceps? Yo tengo hipoacusia, ¿no? el vasto lateral, Ya. anterior, superficial, ¿Cuánto superficial? anterior. Anterior. ¿Y? ¿El vasto anterior del vasto posterior? Tú eres Rivera, ¿no? Rivera. Rodríguez. Digas. Hay dos, tres. Pero, Rodríguez, plan de los Quispe y plan de los Rodríguez. Ya, ¿quién lo compone en el cuádriceps? Rodríguez, Guillén. ¿Quién lo compone? O sea, ninguno de plan de Quispe hasta la Ceiba, plan de los Rodríguez hasta la Ceiba. ¿Y Dalín? ¿Quién? Rojas. Ya, de venir que está, ese no sabe ni cuáles eran los cuádriceps. Vale. Es el vasto lateral, Ya. el vasto medial, el vasto vertical y el Recto. recto femoral. Recto anterior. Recto interno. El recto femoral Ya. Rondán. ¿Cómo determinas la medición del vasto? Vasto intermedio. ¿Ah? Tengo hipoacusia. No, así no lo sabes, no. Roncal. Romero. Aquí no llamé. Ya. Atrás hay otro. ¿Ah? Hay otra lista, doctor. A la vuelta. Roncal Calderón y Roncal Romero. Tengo dos. ¿Cuántos son, no? Como 200. 37. 57. Santiago. Listo. David. Sosa. Soto. Bernal. ¿Qué vaquero? No pasa nada de vaquero.
está aquí. Ahí no está, ahí. De moche. Pico. Torres. Torres. Vázquez. Munieli. No. No sé si aprobé, pero... No, sí aprobé, pero no tan bien. O sea, aprobé, pero no tan bien. Ya. Sigamos. Miren, el mecanismo extensor de la rodilla está formada por el cuádriceps y del tendón, el ligamento rotuliano. Se produce por contractura brusca del cuádriceps. Ocurre generalmente eso en edad avanzada. En jóvenes es por traumatismo directo, un puntapié o un golpe en la zona. Hay dolor, incapacidad por la extensión, imposibilidad para mantener las piernas contra la gravedad, hematoma, surco papal, signo del hachazo. La rótula se encuentra alta si hay lesión del tendón rotuliano o baja si hay lesión del cuádriceps. A ver, signo del hachazo, ¿en qué patología fue? ¿Ah? ¿Luxación glenohumeral? Signo de charretera, sí, te acepto, esa es luxación del cápulo humeral. Pero del hachazo no es luxación. No, esa es ruptura del tendón del bíceps, que es distinto a luxación. Es el codo de Popeye, que quizás así. El brazo de Popeye. Sí. Cuando se rompe el bíceps, braquial, la porción larga. Ese es, ya tienen dos. Uno de acá, y el otro tenemos acá dos. Faltan dos más. ¿Qué otra patología? No venía anoche, pero anoche vino. En la emergencia vino una relación. Signo del hachazo, bien. ¿Cuál es? Ocurre en los futbolistas. Lesión acá. El don de Aquiles. Es el otro. ¿Y el otro? Son cuatro. Es generalmente fractura supracondílica. Acá del número. Si se pone así. ¿Ya? Miren, este es el signo del hachazo. Digamos, miren, tratamiento, ruptura, es una tenorrafia, se llama esto. Me ponen los suturas de tendón con lesiones, pones los puntos dentro de la rótula para que tenga más, para que sea más dura la lesión. Y después también hay que reparar el retináculo. ¿Ven? Se llama la técnica de Bunner. Sigamos. Y en la otra cambio distal, igualito. ¿Ves? Se pone la sutura dentro de la rótula. Bueno, así, y se repara el retináculo. Y lógicamente después de eso le tienen que poner yeso para que no pueda doblar la rodilla. Sigamos. Miren, también puede haber lesiones solamente tendinosas. En este caso se pone una grapa o puede haber una abulsión. Como ocurre generalmente a veces cuando los chicos son ahí. Y esto lo pegas con un tornillo. Este es osteosíntesis. A veces en los niñitos se ocurre, en los jovencitos de 10 a 12 años. Cuando esto es una abulsión de esto, ¿cómo se llama? En los niños. Acá. Una abulsión de la tuberosidad tibia. ¿Tiene el nombre propio? ¿Está? ¿Cómo se llama? Nombre completo. Nombre apellido de August Schlatter. Es de la
primera vez se separa esto. Eso de la osteocondritis tiene que ser de memoria. ¿Cuántas osteocondritis hay? 10. Una de acá de la cabeza enferma, ¿cómo se llama? Perfecto, ya. De acá de la semilunar, no, del escafoide. Tiempo. Y acá el segundo metatarsiano. Cole. En el talón. En la tibia. No, en la tibia. ¿Qué nombre? Blow. ¿Y después qué más faltan? La carne cero. Son 7. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? Vete de la cabeza hacemos, ya dijimos. Cabeza hacemos. Ya, siga. ¿Alguna pregunta? La maldición. Uy, la maldición, jalamos.